Oremos. Padre, te oramos, Señor, para pedirte que tú nos hables a través de tu palabra. Queremos conocerte cada día más, Señor, para poder ser cada día más como tu Hijo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Te oramos, Señor, que a través de ella tú nos transformes, tú pongas en nuestro corazón el deseo de obedecerte y hacer tu voluntad. Gracias por tu palabra nuevamente, Padre del cielo. Queremos escucharte solo a ti. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 El título de la predicación de hoy se llama Posmodernismo y homosexualidad. Más adelante vamos a explicar qué quiere decir esa palabra de posmodernismo, porque me imagino que la palabra de homosexualidad sí todo el mundo lo sabe. Me imagino. Y bueno, porque en este mes que se está terminando, en este mes se está celebrando el mes del orgullo homosexual. Y por todas partes se escucha de esto. Y quiera que no, ese es un tema que está cerca de cada uno de nosotros, de alguna manera, algún amigo, algún familiar, un hijo, una hija. Un tema a veces no muy fácil de manejar, no muy fácil de tratar, y a veces no sabemos nosotros como cristianos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a hablar sobre ese tema y pedirle a Dios que Él obre a través de su palabra para que podamos entender cuál es el papel del cristiano en medio de toda esa situación. ¿Qué debemos hacer nosotros con ese problema? Para nadie es extraño, para ninguno de nosotros es extraño, que actualmente vivimos en un mundo en crisis, podemos decirlo. Crisis moral, crisis social, crisis en todo sentido. Vemos que las cosas van de mal en peor y que el pecado en el mundo, uno ve cómo va en aumento el pecado en el mundo. Cada vez uno se asombra de que, ¿cómo así? Pero está sucediendo eso, cosas que hace unos años eran impensables. Ahorita ya son normales. Estamos viviendo en un mundo que debido al humanismo y al posmodernismo, un mundo que ha perdido su rumbo, donde las costumbres anteriores que todos nosotros conocemos, costumbres anteriores orientadas o nacidas por los principios judeocristianos que desde la antigüedad empezaron a funcionar y que influyeron en todos los países del mundo y bajo los cuales se generaron prácticamente casi todas las constituciones del mundo, teniendo como base esos principios judeocristianos. Qué es bueno, qué es malo, no matar, no robar, todo esto. Entonces todos esos principios han quedado atrás. Y ahora todo se está redefiniendo. Todo tiene que tener una nueva explicación, una nueva definición. Es que ya, pues usted mató, sí, pero es que eso no es matar, porque eso es más bien como quitarle la existencia a un ser de no sé qué. Y le cambian las palabras para quitarle la gravedad y aparentar que eso es normal. Entonces es normal la eutanasia, es normal el aborto. Que el aborto no es un asesinato, aunque lo es, sabemos que lo es. Pero no, eso hay que llamarlo como el derecho de la mujer a decidir de su cuerpo. Como si lo que no estuviera decidiendo es sobre la
vida de otro cuerpo que no es el de ella. Y cosas así. Todo se está redefiniendo hoy en día. Pero volviendo a lo mismo, a estas palabras que acabé de decir, el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es una corriente cultural que rompe y ataca la realidad de que Dios es el centro de todo, de que Dios es el creador de todo lo que existe, de que Dios es soberano sobre todo el universo. El humanismo ataca eso y todo eso lo cambia por el ser humano. Por eso se llama humanismo. El ser humano es el centro de todo. El hombre en sí mismo se considera como su mismo Dios. La verdad, si hay alguna verdad, está en mí mismo. Es lo que yo diga, lo que yo considero de verdad es lo que yo pienso, es lo que yo digo. Nadie más me va a decir que es la verdad, es lo que yo diga. De ahí se desprende una forma de vida que en resumen dice que si creo que algo está bien, si yo creo que algo está bien, es porque está bueno y yo lo hago. Si lo deseo, entonces está bien que lo haga. Yo lo quiero hacer porque ¿quién me lo va a impedir? Yo lo hago. Yo soy mi propio Dios. Todo eso dice el humanismo. Y si ustedes se dan cuenta, la sociedad actual está bajo eso. Cosa que no se hablaba hace un poco de años. Se consideraban ciertas autoridades y cierta verdad y ciertas cosas absolutas. Ahora ya no hay nada absoluto, todo relativo. Ahora, la otra palabra es el posmodernismo. ¿Qué es eso de posmodernismo? El posmodernismo también es como una corriente cultural y se caracteriza por afirmar que no hay verdad absoluta. No hay verdad. No hay verdad absoluta. Y que todo depende del significado que cada uno le dé a las cosas o a las actividades. Y en general a la definición que cada quien le dé a la vida. Cada quien tiene su propia verdad. Nada es verdad, decía un antiguo dicho. Nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del lugar, del cristal con que se mira, se decía anteriormente. Nada es verdad, nada es mentira, todo depende de la persona que lo diga. Entonces, el impulso de estas creencias ha provocado una crisis moral en la sociedad sin antecedentes, donde nada está definido y por lo tanto nadie puede decir exactamente qué es y cuál es el género y el sexo de una persona, por ejemplo. Ya no. Ya eso no es algo absoluto o científico o demostrable, obviamente. Y algunos de todos estos principios se han venido esparciendo por el mundo a una velocidad inimaginable. Y todo eso se está imponiendo a la fuerza en todos los países por medio de lo que se llama la ideología de género. Muchos de ustedes han escuchado de eso y los invito a que lean más al respecto sobre la ideología de género, aquella ideología que uno de los puntos que dice es que no, usted puede decidir si es hombre o mujer. Eso depende de su decisión. La parte física, natural, de nacimiento, anatómica, eso no importa. Porque eso del género es una cuestión de concepto social. Si usted es hombre y quiere ser mujer, listo, diga que es mujer y listo, empieza a ser mujer. Porque eso es una imposición social. Y por eso escuchan ustedes frases como, por ejemplo, es que yo soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. ¿Sí? Como decía alguien, ¿cómo era? Que me acordé ahora, que alguien le dice a otro, yo fui un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. ¿Y qué pasó después? Nací. Pues claro, estuve atrapado en el cuerpo de la mujer. De la mamá. Entonces,
Por medio de esa ideología de género se dice que el sexo o el género de alguien es una imposición social y que cada uno puede escoger libremente lo que quiera hacer. Esta ideología de género sabemos que se ha estado imponiendo a la fuerza en la sociedad, en las escuelas y universidades, apoyado por las grandes organizaciones mundiales como por ejemplo la ONU y otras de esa categoría. A la fuerza se ha demostrado de que algunos de los préstamos internacionales que da el Fondo Monetario Internacional a ciertos países de Latinoamérica les refinancia la deuda y les presta dinero con la condición de que deben imponer ese sistema de la ideología de género en las escuelas, de que deben enseñar eso, de que los niños pueden ser niñas si ellos quieren, y otras cosas alrededor de ese concepto. Entonces, sabemos que detrás de todo esto, detrás de todo eso, no es que haya 2 o 3 personajes allá reunidos y decidiendo el sistema del mundo. Sí, sí los hay. Hay unos grupos de potentados dirigiendo todas esas cosas. Pero lo importante es qué hay detrás de ese grupo. Y todos sabemos, y más que todos nosotros los cristianos, sabemos que detrás de eso pues está Satanás. Satanás, cuyo oficio, ¿cuál es? Destruir todo lo que Dios ha creado, descomponerlo, atacar toda su creación y toda la forma como Él hizo al hombre y distorsionar todo lo que Él creó y que lo creó bien. Él vio lo que había creado y dijo que estaba bien. Pero Satanás dice lo contrario. No, eso toca cambiarlo. Y es lo que está haciendo. Es lo que está tratando de hacer. Entonces, esta situación no solo ha venido impactando al mundo, sino a la misma iglesia. Porque de una u otra manera, en la iglesia se refleja todo lo que está sucediendo en la sociedad. Ahí se refleja. Ahí se refleja. Y depende de la fortaleza doctrinal de las iglesias, es que se puede tomar una posición bíblica al respecto o no. Pero todo eso impacta terriblemente en las personas y está causando mucho daño en la forma de ser de cada quien. Incluso ve uno o personas que comentan eso, que ahora es mucho más difícil, no sé cómo me dirán eso, que ahora es mucho más difícil o es más largo el periodo en que una persona común y corriente con sus problemas y demás se ha transformado en medio de un grupo como la iglesia. El impacto es menor y se demora mucho más tiempo esa transformación, esa regeneración, digámoslo así. Entonces, ahora hay muchos métodos para decir qué es verdad y qué no es verdad. No hay una verdad absoluta. Nosotros sabemos que para nosotros los cristianos, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos una verdad absoluta, autoritativa, inerrante, suficiente, que es la palabra de Dios. Esa es la máxima autoridad a la cual nosotros tenemos que recurrir cuando de definir situaciones o de aclarar diferentes posiciones se trata. La palabra de Dios es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque es dictada por Dios. Dios no se equivoca. Dios es absoluto y eso es inspirado por Dios. Eso tiene toda la autoridad que alguien pueda imaginarse. No hay ninguna organización humana, ninguna iglesia, nada que pueda estar por encima de la palabra de Dios, por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Eso nosotros lo sabemos. Pero todo eso es lo que está destruyendo Satanás en el mundo. Todos quieren hacer y estar de acuerdo con lo que la mayoría quiere. Hay tanta falta de orientación en la gente en general, que todo el mundo quiere estar donde la mayoría esté. Y por eso tanto impacto de lo de los celulares y todo esto de la social media y todo eso, y por medio de todas esas noticias de las fake news, sale a relucir alguna tendencia y no, yo también me pego porque yo quiero estar donde está la mayoría. Yo no quiero ser discriminado y decir que yo soy de las minorías. No, yo quiero estar en la mayoría. Entonces, hasta
hasta por medio de eso se está dictando cuál es la verdad, por medio de todas esas fake news y todas esas cosas. En otras formas, de alguna manera, la tecnología es la que dice qué es verdad. La tecnología. Y la tecnología va cambiando y se va desarrollando. Entonces la verdad va cambiando. Entonces no es verdad. Lo único verdadero es, sabemos, la palabra de Dios. No cambia, siempre la misma, no le sobra ni una tilde, ni un punto. Esa es la palabra de Dios. Entonces lo que predomina actualmente es una ética utilitarista. ¿En qué sentido? Lo que me sirve está bien, yo lo hago. Si me sirve, no me pongo a preguntar si eso está correcto o no. No, yo lo hago. Si me beneficia, eso está bien. Lo que me causa placer es lo que debo hacer. Y está bien, yo puedo hacer eso. No me importa si sea bueno, regular o malo para usted, pero me causa placer a mí, yo lo hago. Si no me gusta, entonces es algo que está errado y no está bien, entonces no lo hago. Esto depende de mí, de mi yo, de mi gusto, de mi deseo. Si algo me beneficia, entonces está bien, independientemente de que tenga que pasar por encima de la comunidad. Para tener éxito hay que hacer lo que sea. No importa si hay que pasar por encima de los demás. El fin justifica los medios. El fin, que es no el beneficio de la comunidad, sino el fin, que es mi beneficio personal. Ese fin justifica cualquier cosa que yo haga. Justifica cualquier acción, así sea pecaminoso. Eso no importa. En medio de todo ese panorama, sale a relucir y se destaca el tema del que hablamos al comienzo, de la homosexualidad. En medio de todo ese cuadro, sale a relucir el tema. Y el problema principal con este pecado es que está siendo reclasificado y ya no se le considera un pecado contra Dios. Es la intención de todo este movimiento en pro de este pecado, digámoslo así. Ya no se le considera un pecado contra Dios. Se ha convertido en algo como un derecho civil. Yo puedo decidir por mí. Se está definiendo como algo político y no moral o espiritual. No, eso no tiene nada que ver. Es una cuestión política, de derechos civiles. Yo soy esto y yo tengo mis derechos. Y a mí me han hecho esto, y yo reclamo por mis derechos. Se ha convertido en eso el pecado del homosexualismo. Ahora, decimos, y quiero recalcar eso, el problema principal con este pecado es que se está siendo reclasificado, no como pecado, sino como un gusto personal, como un derecho civil, o cosas así. Entonces, por eso los versículos que vamos a analizar hoy son los siguientes. Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11, 3 versículos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, dice Pablo allá a la iglesia de Corinto. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bonito como pone ahí la Trinidad, ¿no?
ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Este pasaje tiene muy malas noticias y al mismo tiempo la mejor noticia que alguien pueda escuchar. Si usted forma parte de alguno de estos grupos de personas, los que leímos, si usted es fornicario, si usted tiene relaciones sexuales con personas que no son su esposa, que no es su esposa, si usted es idólatra, si usted está reemplazando a Dios por alguna otra imagen, alguna otra cosa, si usted es idólatra, si usted es adúltero, afeminado, o es de los que se echan con varones, si usted es un ladrón, si usted es un avaro, o borracho, o maldiciente, a las palabras, o es un estafador, usted no heredará el reino de Dios. Es lo que dice Dios. Eso no lo dice nadie. No es Pablo el que diga eso. Dios lo dice por medio de Pablo, por medio de la Escritura, la cual es la autoridad única, exclusiva. ¿Usted es alguna de esas cosas? Usted no heredará el reino de Dios. Eso no se necesita ser un gran teólogo para entender lo que está diciendo ahí. Es muy sencillo de saber, de entender. Pero viene la otra parte. Pero Dios, digámoslo así. Ese de pero Dios, digamos así, uno lo lee en varias partes, en varias epístolas, donde Pablo hace un diagnóstico de todo lo malo, de todo lo que está sucediendo en el mundo, de todo el pecado, y después dice, pero Dios, como la solución. Todo esto es así fatal, pero Dios. La bendita frase, pero Dios, en su infinita misericordia, por medio de su gracia infinita, a pesar de que alguien lo ofenda con alguno de estos pecados, Él, Dios, ofrece salvación y perdón. Cristo en la cruz pagó por estos pecados también. Pero no te equivoques. No que ya estén perdonados y aceptados, sino que Cristo ofrece el camino para que el perdón suceda. No es decir, no, yo soy esto y soy lo otro, cualquiera de esa lista, pero como Cristo pagó todo en la cruz, yo ya estoy bien. No. Yo tengo que venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y rogarle y reconocerlo como mi Señor y mi Salvador y entregarle el control de mi vida completamente y rogarle por salvación. Él dice que a nadie echará fuera si alguien llega en verdadero arrepentimiento y fe a los pies de Él. Solo así, de resto no. De resto sucede esto de que, listo, no heredará el reino de Dios. Y si no heredará el reino de Dios, pues se va para el infierno. Punto. No hay nada más. No hay otras alternativas. Las personas que practican estos pecados pueden ser transformados si ponen la fe en Cristo. Esto es lo que se lee en los versículos anteriores. Dice, esto erais algunos. Ahí se ve. Cuando Pablo dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros éramos de todo eso. Las iglesias hoy en día están llenas de personas que fueron esto. No es de que nosotros hubiéramos sido especiales y nunca hicimos nada de esto. No. Todos nosotros. Pero fuimos en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo y Él nos salvó y nos perdonó todos esos pecados. Si hubiéramos seguido en esos pecados, olvidémonos de heredar el reino de Dios. Entonces, paralelamente a eso existen muchos testimonios de homosexuales que se han convertido y han sido transformados. Encuentra uno
en internet encuentra uno muchos testimonios de homosexuales transformados y ahora llevan una vida normal, ¿sí? Pero no sin antes haber sufrido mucho tiempo cambiando su forma de ser y sufriendo todos los días la tentación. Tienen que fortalecerse mucho en el Señor para hacerle frente a eso. Entonces, una de las tragedias más grandes de nuestra época es dejar de clasificar la homosexualidad como un pecado. Porque cuando hacemos eso, y no lo consideramos como tal, estamos aislando a estos pecadores de la fuente de salvación. Porque a cuento de qué va una persona así a buscar la salvación, si hacer eso está bien, eso no es pecado. Entonces el cambio de clasificación del homosexualismo al no considerarlo como pecado es un cambio de clasificación condenador. Les estamos haciendo un daño a los mismos homosexuales al no decirles que eso es un pecado. No seríamos amables, no seríamos cristianos con los homosexuales si los reclasificamos de esa manera. Eso no es un simple estilo de vida diferente. Es que yo soy diferente, me gusta este estilo de vida. Y así como que le gusta vivir en la playa. Así, lo mismo. No, es que yo también soy homosexual. Y no es un estilo de vida diferente, es un pecado. Que si tú lo practicas, te vas para el infierno. Pero si yo no le digo eso, y él, pues él sigue lo mismo, no es pecado. A ellos hay que decirles la verdad de Dios. El homosexualismo es pecado y el que lo practica no entrará al reino de los cielos, sino al infierno por la eternidad. Eso hay que decírselo. Nosotros como cristianos les mostramos el amor, lógico. Si llega un homosexual, nosotros no, fuera, no, todo lo contrario, no, venga. Venga, porque este es el sitio donde usted puede solucionar ese pecado, donde usted puede llegar a los pies del Señor para que pueda estar perdonado. El movimiento LGBTQI, etcétera, trata de influir en muchas más personas. ¿Para qué? ¿Por qué hacen tanta fuerza en los demás? En últimas, se ha analizado eso, es para cubrir su culpabilidad. En la medida en que más personas hagan eso, yo soy menos culpable. ¿Sí? Entonces, por eso tratan de insistirle a muchas otras personas de que eso es normal y de que sean lo mismo, para yo aminorar mi culpa, que mi conciencia me ataca todo el tiempo. Y este movimiento pues se ve cómo incide en las escuelas, en los niños, por medio hasta de las tiras cómicas y programas infantiles como Plaza Sésamo. Leía la semana pasada esa noticia. En Plaza Sésamo ya hay una pareja de homosexuales ahí, en los muñequitos esos. Increíble. En Disney. Programas como Disney. Ya no hay casi tira cómica en la cual no haya una pareja homosexuales ahí. Metido dentro de la misma tira cómica. Los políticos le hacen el juego y atraen a los homosexuales porque les interesa son sus votos, y para tener esos votos entonces aprueban una cantidad de leyes defendiéndolos y dándoles participación y representación y todas esas cosas, solo por sus votos. Entonces, los gobiernos quieren que aceptemos a los homosexuales como una minoría, como si fueran una raza minoritaria, que merecen derechos especiales como los negros o los hispanos. Quieren ponerlo así, es que es una minoría, que tenemos que ser inclusivos y llamarlos. Quieren que se les debe compensar por la discriminación a la que han sido sometidos, y merecen un trato especial bajo la ley. En eso estamos hoy en día. Para nadie es extraño todo esto que estoy diciendo. Hasta ahora se permite, y más en este mes,
se dio permiso para que en todas las embajadas de Estados Unidos se pudiera izar la bandera gay, la bandera del LGBTQ, con la bandera de Estados Unidos, ahí al pie, las dos banderas, en todas las embajadas del mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa tan ridícula? El homosexualismo es una perspectiva sexual pervertida y no se le debe identificar o comparar con una minoría racial. Eso no tiene nada que ver. Entonces, si eso fuera lógico, entonces, ¿por qué no hay defensa de los derechos civiles de los fornicarios que están en la misma lista? No, es que este mes es el mes de los fornicarios y exigimos nuestros derechos. O este es el mes de los violadores de niños, porque nosotros somos una minoría y nos han atacado mucho. Este es el mes para celebrar los abusadores de niños y los violadores y toda la cosa, porque es que es apenas un gusto sexual. Entonces nosotros tenemos derechos también porque somos una minoría. O por cualquiera de los de la otra lista. Es que yo soy adúltero y este es el mes de los adúlteros. ¡Viva el adulterio! Borrachos. El mes de los borrachos. Bueno, ahí habría que celebrar el año de los borrachos. Avaros. Toda la lista de nuestro pasaje se considera como pecados contra Dios. Pero el homosexualismo va un poco más allá. Todos estos son pecados y Dios los odia. Todos estos pecados, pero el homosexualismo va un poco más allá. Veamos qué dice el Antiguo Testamento respecto de esto. Levíticos 18, del 22 al 30. Dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Esa palabra encierra mucho. Es abominación contra Dios. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. En Levíticos 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Ese es el castigo en el Antiguo Testamento. Y eso refleja el sentir de Dios. Y Dios no cambia. Que ahora esas penas no se apliquen porque han cambiado las costumbres y ha cambiado la ley social y todo eso es diferente. Pero que en el fondo ese es el sentir de Dios, ese es el mismo sentir de Dios. El homosexualismo es abominación a Dios. Por lo tanto, se considera como peor que los otros pecados. Pero al mismo tiempo, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz cubre aún estos pecados y Dios nos ofrece salvación a pesar de ser abominación a Él. Y muchos homosexuales se han convertido, vuelvo y digo. Efesios 2, del 1 al 10, hablando de ese amor de Dios, de esa gracia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios, por su gracia, salva aún a estos pecadores de semejante abominación. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es tu papel? ¿Qué es lo que tú debes hacer? Nuestro papel es decirle a la gente que la puerta del cielo está cerrada para los homosexuales. Está cerrada, es lo que dice el versículo que leímos. Pero si usted como homosexual, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, decirle eso, pero si usted como homosexual está dispuesto a considerar eso como pecado
está dispuesto a arrepentirse y venir de rodillas a los pies de Cristo, implorando su perdón, Él no lo va a rechazar. Entonces, las iglesias que no hacen esto, sino que más bien apoyan y defienden a los homosexuales, los están condenando. En lugar de creer, en lugar de estar haciendo algo bueno y tratarlos bien y tranquilos, no hay ningún problema, sí, eso es una escogencia suya, sí, tal cosa, les están haciendo un daño. Porque los están apartando de la verdad de que eso es un pecado y que deben arrepentirse y seguir a Cristo. Pero se muestra de otra manera. Y al que llegue a hablar algo más de los homosexuales, lógicamente lo tachan de la palabra característica, homofóbico. Y hay pastores que han metido a la cárcel por decir todo esto que estamos diciendo hoy. Increíble. En este país. Termino el mensaje leyendo el Salmo 107, del 10 al 14, que resume de alguna forma lo que hemos dicho. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Solo en Cristo hay salvación y solución a todas estas abominaciones. Ya sabemos qué tenemos que hacer con cualquier persona que tengamos contacto y que sea así. Amarlo, pero decirle en qué está. Decirle que eso es un pecado y que las puertas del cielo están cerradas para él, mientras no venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Gracias por tu palabra. Te damos, oh Dios, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y que nos des fuerza, Señor, para hablarle a las personas que alrededor nuestro, Señor, están cometiendo este pecado, Señor. Pon palabra sabia en nuestra boca, Señor, para decirlo con amor, pero con la suficiente firmeza, porque lo dice tu palabra, y tu palabra es perfecta. Y nos dice la verdad absoluta. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Úsanos en la expansión de tu reino. Te oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.